nosotros, para todos los abogados y sobre todo para quienes se dedican justamente al derecho administrativo y todo lo que tiene que ver con el Estado, con todo lo que tiene que ver con este trabajo que viene haciendo el Instituto relacionado con el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial y de las familias, ¿no? de nuestra provincia. Y bueno, entiendo que en el día de hoy van a charlar acerca de estas cuestiones y seguramente nos darán algunos adelantos de temas que ya están analizando. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Lalo, porque, bueno, para nosotros, querido Lalo, porque bueno, es algo que realmente es muy importante y que empecemos a debatirlo desde ahora, creo que es muy oportuno. No sé, Eduardo, si querés dar comienzo, presentar a nuestro ¿Cómo disertante no? en el día de hoy, nuestro invitado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así lo voy a hacer. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a Cristina Cresca. Y como siempre lo hacemos, porque es justicia, justamente queremos agradecerle tanto a Moni, la doctora Del Bene, como la doctora Cresca, todo el apoyo, toda la organización, todo el empuje, el entusiasmo, y que son las que realmente hacen posible todo esto, ¿no? Hoy la doctora Cresca, sin ir a cosas más remotas, tuvo todo un periplo azaroso por el conurbano sur, arriba de un remis que se le atrasó, y desde su teléfono pudo, bueno, son imponderables, pero esto también denota la vocación y las ganas de poder facilitarnos a nosotros esta tarea, que sería imposible sin ella. Y también, bueno, un saludo a nuestra presidenta y mi querida amiga, la doctora María Victoria Lorences, que, bueno, va a hacer lo posible para estar en el cierre acompañándonos, según Sí, me comentó sí, hace sí, un así es. ratito. Quiero también hacer un saludo especial antes de presentar al doctor Diego Isabela, a mi amiga, la doctora María Soledad Santana Herrera, que desde La Palma de Gran Canaria, donde está descansando, nos está escuchando con mucho interés. Buenas tardes, María Soledad. Muchas gracias. Voy a intentar a ver si desde la habitación no se me ve. Voy a Sí, ver si desde la otra habitación me ven porque lo que se ve es como oscuridad. bueno, cómo no. Y ya después seguramente el Sí, disertante te pedirá alguna sí, reflexión. por eso, para que me conozcan la cara porque es que no se me ve Claro. completamente. No, eso es muy importante, María Soledad, porque vos estás en Europa y desconoces que en realidad nosotros estamos gobernados aquí por un matriarcado absoluto. Tenemos una presidenta del colegio, tenemos una directora de área académica y tenemos una coordinadora de área académica, y con el patrocinio justamente del doctor Isabela que se ha ofrecido, vamos a pedir el cupo masculino. A ver si... No, no, pero así estamos bien, eso fue una broma. Bueno, dicho esto, y agradeciéndoles a todos que nos hayan han regalado su tiempo, eh, nuestra gratitud para el doctor Diego Isabela, Eh, mm, eh, quien es abogado con orientación en Derecho Público, recibido en 1995, es especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica Argentina, cursó su estudio de posgrado en la Universidad de Harvard, fue director del instituto muchos años del derecho perdón, empiezo de vuelta. Por muchos años fue director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de San Isidro. Es director y coautor de la obra Código Procesal Administrativo de la provincia de Buenos Aires, y coautor de
diversas obras que, si las mencionáramos todas, nos pasaríamos la tarde. Ha publicado artículos de opinión en medios de difusión nacionales, en los principales diarios del país, en Clarín, La Nación, La Prensa, Telam, El Parlamento, entre otros. Es autor de más de 70 artículos de doctrina de especialidad. Ha sido profesor en distintas universidades, en la UBA, en la USAL, en la Universidad de Belgrano, y es actualmente vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de San Isidro. Como todos ustedes saben, hay en danza, sujeto a la consideración de los ciudadanos en general, un anteproyecto que ha redactado el Poder Ejecutivo Provincial sobre una ley de responsabilidad del Estado. No me quiero extender más y entonces lo dejamos al doctor Isabela en uso de la palabra. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lalo. Me voy a permitir llamarte por tu sobrenombre. Agradecido contigo especialmente, que sos un tipo realmente... nos hemos conocido no sé tanto, pero la verdad que en las charlas que hemos tenido advierto la calidad de persona que sos y el gran profesional, sobre todo yo siempre destaco la calidad de persona. Y la verdad que te considero un amigo y muy agradecido también con el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por tener esta iniciativa, por apoyarlas y bueno, a todos los asistentes que están aquí hoy presentes y que eventualmente puedan ver también esta charla, seguramente en YouTube o donde fuese que se vaya a colgar. ¿Me disculpas, Diego? Claro. Se me olvidó algo que es lo más importante. Apremiados un poco por lo accidentado que fue el inicio técnico de esto, siempre hacemos una referencia personal a todos nuestros oradores. Y en nombre mío, en nombre del instituto, queremos decir que además de todos tus antecedentes académicos, lo que más nos alegra es verte sano. El doctor Isabela ha atravesado muy cruelmente, pobrecito, el COVID, estuvo muy grave, y la mayor alegría que tenemos es tenerte sano y poderte escuchar. Dicho esto, disculpame la interrupción, pero no podíamos dejar de mencionarlo porque es el sentir de todos nosotros. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias y bueno, me emociona lo que decís porque me lleva a ese momento y bueno, fue muy difícil, sí, cercano a la muerte, así que bueno, agradecido con vos, con toda la gente que apoyó, que muchos amigos están hoy acá, así que bueno, es un buen ejemplo también para traer a colación, teniendo en cuenta esta grave pandemia que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Yo me cuidaba y de hecho, bueno, tuve al borde de la muerte. Así que la recomendación sigue siendo cuidarse. Lalo, gracias. Sin más preámbulos, entonces, y nuevamente agradecidos, y además me honra formar parte de este selecto grupo del Instituto de Derecho Administrativo que lidera el doctor García Rajo, que ha traído a estos espacios del Colegio de Abogados a tantas figuras prestigiosas. Bueno, lamento mucho que en este caso me hayan traído a mí, le va a bajar un poco el puntaje a la labor del instituto. Pero de todas formas vamos a hacer un gran esfuerzo para dejar algún aporte y agradecido a todos nuevamente por el espacio y por la posibilidad de hacerlo con tiempo, ¿no? Que muchas veces eso no se otorga hoy en día en las conferencias. Así sin más preámbulos, perdón que justo entró una llamada, ahí lo desconecté, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que va a ayudarme en esta disertación, que no va a intentar otra cosa que ir al meollo del asunto, ir a las cuestiones centrales de este anteproyecto de ley de responsabilidad del Estado provincial y municipal, tratando inicialmente de empezar por lo que es la historia de nuestro instituto, de la responsabilidad del Estado en la Argentina, como para hacer un poco de memoria y sobre todo, bueno, aquellos que quizás sobre todo no estén empapados
en la materia puedan saber de dónde venimos y dónde estamos. Así que voy a compartir en la pantalla el Power que hicimos. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora voy a intentar modificar esto. Ahí está. Acá me está apareciendo gente, la admito yo. Bueno, obviamente este anteproyecto se enmarca, como decía el doctor Rajo recién, en una propuesta del Ejecutivo Provincial que no engloba solamente este tema, sino otros 3 más. Uno de ellos es la reforma del Código Procesal, tema de niñez y tema de ética y transparencia. Es decir, es un paquete de anteproyectos que vale la pena destacar y celebrar la invitación que ha hecho el Poder Ejecutivo a los distintos estamentos jurídicos, a los abogados nucleados en los colegios, para opinar libremente acerca de cada uno de estos, con distintas modalidades. Yo tengo la suerte de representar al Colegio de San Isidro en 2 de ellas, junto con el doctor Rajo, estamos compartiendo la de responsabilidad del Estado y la de ética y transparencia pública, que tienen modalidades de trabajo distintas. Esta participación en estas subcomisiones, junto con distintos abogados de distintos colegios, obviamente nos va a permitir hacer las críticas o las mejoras que entendemos que estos anteproyectos tienen que tener. Y obviamente con la esperanza de que tanto el Ejecutivo o eventualmente el Poder Legislativo las considere, ¿verdad? Así que bueno, primero agradecer al Estado provincial que ha tenido la deferencia de escucharnos, y a todos ustedes que están interesados en debatir estas cuestiones. Porque realmente son trascendentes, no son solamente, o no tienen efecto solamente en la labor profesional, que obviamente la tiene, sino también son relevantes en lo que tiene que ver con la tutela de los derechos, ¿no? Que son restringidos ya sea por acción u omisión del Estado provincial o municipal. Entonces, claramente es un tema que hace, como dice Gil Power, el fundamento principal. Si bien en doctrina se discute cuáles son los fundamentos constitucionales, podemos decir que está en conteste la doctrina en que esto es una cuestión del Estado de Derecho. Es decir, los fundamentos surgen del Estado de Derecho. Obviamente esto impacta en el control del Poder Judicial por sobre la actividad del Poder Administrador, obviamente que hace al reconocimiento y la tutela de los derechos de las personas que se ven vulnerados por la actividad de la administración o la omisión de la administración, y obviamente conllevará, de modo de compensación o retribución a los daños derivados de esta actividad dañosa, a los derechos, el reconocimiento de una justa reparación para reparar este daño en los derechos de los ciudadanos. Obviamente que es algo que es una verdad de perogrullo, pero vale la pena siempre recordar. Y obviamente que la evolución de la responsabilidad del Estado, y esto está obviamente harto repetido, partimos de una evolución en la cual se destacaba por la irresponsabilidad del Estado inicialmente. Obviamente esto se basaba en aquel viejo dogma de que el rey no puede equivocarse, cuando hablábamos, digamos, de estados monárquicos, y también ligados obviamente a la soberanía, cuando hablamos, digamos, de estados democráticos o republicanos, mejor dicho. El rey no se puede equivocar, el gobierno no se puede equivocar, porque depende, o esas facultades y esas competencias surgen en algún caso del rey, de Dios, o bien derivados de la voluntad popular. Obviamente que la Revolución Francesa esto fue bisagra en cuanto a la responsabilidad de los agentes que provocan el daño por culpa o dolo. A partir de allí se comenzó a vislumbrar la posibilidad de que el Estado repare los daños causados, y que obviamente a partir del advenimiento del Estado de Derecho se fue reconociendo paulatinamente, primero por los actos de gestión, los daños causados por el Estado, y luego también por los actos llamados de imperio. Recuerden ustedes, y esto hablando muy superficialmente sobre este tema, el doble carácter en el cual el Estado actuaba en aquel entonces, la doble personalidad del Estado que tuvo vigencia en los inicios o los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y yendo a la Constitución, en cuanto a los fundamentos legales se refiere, podemos ver que la Constitución expresamente
no prevé una cláusula que establezca la responsabilidad del Estado, a diferencia de algunas constituciones que sí lo prevén, pero obviamente de distintos articulados de la Constitución, distintos principios y garantías que establece nuestra Constitución, surge la necesidad de que el Estado responda por la actividad dañosa que provoca a los ciudadanos. Entre ellos, obviamente, y acá también hay distintas doctrinas, pero fundamentalmente surgen del principio de justicia y los principios derivados de este, el principio de igualdad ante las cargas públicas, obviamente los postulados del Estado de Derecho, como dijimos hoy, el principio de que la propiedad no puede ser violada, el principio que surge del artículo 19 de la Constitución, y que el cual la Corte hizo desprender el principio de no dañar a terceros, el principio obviamente de justicia racional de los actos, que repito nuevamente, y de todos estos articulados se va o surge, digamos, o le da fundamento a la existencia, a la necesidad de que el Estado responda por sus actos. Obviamente las normas que fueron aplicadas en su momento, inicialmente, frente a la falta de una legislación general en materia de responsabilidad del Estado, que se dio recién hace unos años con la sanción de la ley a nivel federal que rige la responsabilidad del Estado, y ahora se pretende, a través de este anteproyecto de ley, las normas que aplicaban en la materia hasta ese entonces a nivel federal eran obviamente la aplicación subsidiaria o analógica de las normas del Código Civil. Y allí después, bueno, obviamente se fue generando una gran discusión, ustedes saben, en torno a si la responsabilidad del Estado debe ser una cuestión debatida o regulada, mejor dicho, por el derecho común, o bien conforma o es propio del derecho público. Una gran discusión que después vamos a ver que fue zanjada, para bien o mal, por la idea de que tiene que estar regulado por el derecho público. Y para destacar simplemente y decir esta evolución del derecho argentino, que fue siguiendo la evolución de las mismas etapas que fue recorriendo el derecho comparado en relativo al tema, podemos citar una ley que muchas veces digamos, no es tratada o no es traída a los debates, que es la ley 224 del año 1859, ahí que establece en el artículo primero que la Confederación Argentina, desde la instalación de su gobierno constitucional, no reconoce derecho a indemnización en favor de nacionales o extranjeros, sino por perjuicios causados por empleados de las autoridades legítimas del país. Esto es, en esta ley del Congreso de Paraná, ¿no?, que era la capital de la Confederación Argentina, ya había un antecedente de reconocimiento de la responsabilidad del Estado cuando causa perjuicios por parte de sus empleados a los ciudadanos. Bueno, como dijimos inicialmente, la jurisprudencia de la Corte era conteste en el sentido de que el Estado era irresponsable, acuñado siempre este fundamento en la soberanía del Estado. Ahí se citan algunos fallos obviamente muy viejos, y la interpretación que la Corte hacía del artículo 116 de la Constitución en cuanto a este tema, que entendía que el Estado estaba referido, el artículo 116, al Estado como parte actora, y por ende sostenía la irresponsabilidad estatal. Bueno, obviamente que en esta evolución, en la aplicación del Código Civil que se hacía por analogía de la doctrina de la Corte, diversos fallos fueron haciendo mérito de distintos límites que existían en el Código Civil originario. Me refiero al artículo 36 y 43 del Código Civil, en este último caso, que establecía en su texto originario que no podía ejercerse contra las personas jurídicas a las cuales se extendía esta norma al Estado acciones civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros hubieran cometido delitos. Esto era un valladar que impedía trasladar la responsabilidad del Estado en lo que cuando el empleado cometía un delito o un casi delito y generaba un daño a terceros. Este valladar fue luego superado en la doctrina de la Corte, más adelante, después vamos a ver los fallos, pero inicialmente era un primer obstáculo normativo para el reconocimiento de responsabilidad del Estado en estos casos. Obviamente que en el actual artículo del Código Civil y Comercial, lo vamos a citar aquí, el 1163, dice que la persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administren en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Y acá vamos a detenernos y hacer mérito de la evolución legal
que la ley 3.952 del año 1900 establecía en su texto originario. Ustedes recordarán que hasta allí el Estado Nacional no podía ser demandado ante los estados judiciales si no era con una previa autorización legislativa, lo que se llamaba la venia legislativa. Si no se conseguía esa autorización legislativa, el Estado no era demandable. A partir de la reforma de esta situación, con el dictado de la ley 3.952, la ley de demandas contra la nación, que en su texto originario suprimió parcialmente la venia legislativa y admitió allí, a partir de allí, la distinción entre actos de gestión y actos de imperio o actos de gobierno, permitía que el Estado sea demandado cuando actuaba en la esfera del derecho privado o en el ejercicio de actos de gestión, no así en el marco de los actos de imperio, a los cuales le siguió exigiendo la venia legislativa. En el caso de los actos de gestión, admitió la demandabilidad siempre y cuando se hiciese un reclamo administrativo previo. Entonces, el Estado allí era responsable por los daños ocasionados por actos de gestión, pero sometido siempre al previo reclamo administrativo. Esto fue suprimido en el año 1934, o 32, corríjanme si me equivoco, la ley 11.634, que suprimió la venia legislativa para todos los supuestos. Es decir, tanto para los actos de gestión, que ya venían eximidos por la ley anterior, sino también por los actos de imperio. Pero mantuvo la exigencia de reclamo previo. Y acá, haciendo vuelo de pájaro, un poco, insisto, picado, para tener un marco de antecedentes para evaluar después el anteproyecto de ley, por eso estoy pasando rápidamente, o por lo menos superficialmente estos temas, quiero destacar la evolución del derecho, en el derecho nacional, perdón, en la jurisprudencia nacional, de los casos de la Corte que fueron paulatinamente abriendo y reconociendo la responsabilidad del Estado con fundamentos distintos. Bueno, recordarán el famoso y célebre caso Tomás Devoto del año 1933, donde la Corte allí admitió la responsabilidad indirecta y subjetiva del Estado con fundamento de los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, aceptando la procedencia de la condena en estos casos en cuanto había culpabilidad de parte de un agente, debiendo responder el Estado en su carácter de principal por los hechos del funcionario dependiente. Hasta allí, entonces, había un reconocimiento de una responsabilidad indirecta, ¿no? Donde exigía al particular acreditación del elemento subjetivo, esto es, la existencia de culpa o dolo, identificación de aquel funcionario que hubiera obrado en forma incorrecta. En el caso Ferrocarril Oeste, unos años más tarde, la responsabilidad ya empezó a fundarse en un factor objetivo, comienza a aplicarse la noción de falta de servicio, citándose para ello ahora el artículo 1112, que reconocía la falta de servicio, y el artículo 1113 Código Civil. Este caso, recordarán, era el caso de un error en el registro de una propiedad que llevó a, bueno, ocasionó daños a un particular que inició una demanda contra el ferrocarril. Así la Corte de alguna manera fue abriendo y alejándose del criterio de responsabilidad indirecta para fundamentarlo en el artículo 1112, es decir, la falta de servicio. En el caso de Badel, del año 1984, la Corte allí produce un fallo que conformó un link case en donde realmente hay un abandono total de la noción de responsabilidad indirecta y subjetiva del Estado para abrazar la doctrina de la falta de servicio plenamente a partir del reconocimiento de una responsabilidad objetiva y directa del Estado, aplicando para ello la teoría del órgano, es decir, atribuyéndole la conducta de sus agentes al órgano al cual pertenece, siempre y cuando estos obrasen dentro de lo que se llama el ejercicio aparente, o dentro del ejercicio aparente de sus funciones y cometidos. Allí entonces expresamente se recepta la noción de falta de servicio en forma plena, que fue luego ratificada esta doctrina en diferentes fallos, sin perjuicio de lo cual esto no fue un abandono total, dice la doctrina, en tanto hay fallos que siguieron incluso recurriendo para fundar normativamente esta responsabilidad en el artículo 1113, además de 1112. Bueno, obviamente que la noción de responsabilidad del Estado en el ámbito privado y en el ámbito público es diversa. Como decía la otra vez en una charla que tuvimos la suerte de contar con el doctor Daniel Soria,
dijo el Estado, en donde él dijo expresamente la importancia de seguir contando con el derecho privado para aquellos casos en los cuales no aplique la ley de responsabilidad del Estado nacional o provincial en este caso, teniendo en cuenta el fructífero desarrollo que tiene el tema de responsabilidad civil en el derecho privado. De hecho, va a quedar en la normativa del Código Civil como una normativa de aplicación analógica para aquellos casos en los cuales no aplique la ley de responsabilidad del Estado, aun cuando fuera dictada en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá hay los presupuestos y alcances de la responsabilidad del Estado que, digamos, jurisprudencial y doctrinariamente se fueron acuñando y que todos conocemos, pero vale la pena por ahí hacer un pequeño destacado para recordar. Vamos a ver que después la ley, en algunos aspectos, la ley que pretende ser ley, digamos, el anteproyecto de ley provincial, si bien es bastante semejante a la ley nacional, tiene algunas particularidades que vamos a ver después, son interesantes destacar. Entonces, bueno, los presupuestos y alcances de la responsabilidad son por actividad ilícita o por actividad lícita. En caso de actividad ilícita es obviamente la presencia de un daño cierto, que no es hipotético, que tenga o pueda ser evaluado económicamente. El daño cierto, en la ley nacional, en algún caso, exige que sea actual. Ahora vamos a ver que el anteproyecto esa exigencia no está presente. La imputación del daño a la persona estatal al cual pertenece el órgano que lo ocasiona. Y acá, bueno, volvemos a la idea de la existencia de un mínimo de reconocibilidad exterior hacia un fin de la administración, esto es, que la gente obre en el ejercicio de una ocasión aparente de sus funciones. Cuando obra de un modo en la esfera de, digamos, en su condición de individuo personal, o en su condición de individuo, obviamente eso se tratará de una falta personal y no será imputable al órgano al cual pertenece. El factor de atribución, dijimos, es la falta de servicio, por el funcionamiento anormal, defectuoso o irregular o incorrecto de la imitación, sea por un actuar positivo como un obrar omisivo, puede derivar de actos generales, particulares, o incluso por operaciones materiales, esto es las llamadas vías de hecho. Allí sabemos que en este factor de atribución, a diferencia, digamos, no requiere, digamos, la existencia de identificar a la gente, la identificación de la gente, ni tampoco se abre juicio acerca de la conducta, si obró con dolo o con culpa, sino atiende a la prestación objetiva del servicio. Bueno, la responsabilidad por actividad ilícita también exige la relación de causalidad, el nexo causal. La doctrina venía sosteniendo que existía un nexo causal directo, inmediato y relevante entre el daño y la acción. La jurisprudencia respecto a responsabilidad por actividad ilícita no ha exigido la exclusividad, con lo cual ha permitido que el Estado pueda ser corresponsable junto con aquel que ha provocado el daño. Veremos que el proyecto de ley provincial y municipal se diferencia de este criterio, no exige un daño directo, un nexo causal directo inmediato, sino simplemente un nexo causal adecuado. Y bueno, el alcance de la reparación, obviamente, en la reparación, en la actividad ilícita, la doctrina y la jurisprudencia eran claros en sostener que se reconoce el daño emergente y el lucro cesante. Por actividad lícita, recordemos, obviamente, además de los anteriores elementos, se exige la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, la existencia de un sacrificio especial, y en algunos pronunciamientos de la Corte se exigió la exclusividad del daño. Y el alcance de la reparación, como sabemos, no hay una doctrina señera de la Corte de la Nación o clara en torno a la indemnización o el alcance de la indemnización en la actividad lícita del Estado. Hay ejemplos diversos y mucha discusión en torno a si la responsabilidad por actividad lícita permitiría la inclusión del lucro cesante. Después a eso vamos a volver con detalles. Y en cuanto a responsabilidad por omisión, además del daño, el nexo causal de imputabilidad, tiene que existir la omisión antijurídica de una conducta que debe esperarse como debida o debe estar legalmente prevista. Y algunos fallos han postulado que esta especie de responsabilidad tiene que estar fundada en 1074 y que eso exigiría acreditar
con un factor subjetivo, la culpa de la gente. Sin embargo, como ven allí en la filmina, la Corte la ha fundado o enrolado dentro de la idea objetiva de la falta de servicio por acción o por omisión, y allí reconoce el fundamento de la responsabilidad por omisión, en la idea de falta de servicio. Y volviendo un poco a las posturas doctrinarias en torno a si es una cuestión que debe ser regida por el derecho común y el derecho público, bueno, todos sabemos la discusión que se ha generado por años allí, seguirá existiendo, con lo cual no creo importante, digamos, detenerme. Allí está en la filmina los argumentos un poco esbozados de cuál es la postura de ambas doctrinas, pero esencialmente hoy esta cuestión ha sido zanjada a nivel federal por la ley, que ha dicho que es una cuestión de derecho provincial, y el Código Civil también lo ha zanjado. Obviamente que el antecedente inmediato de esta cuestión es la causa Barreto, en donde la Corte dice que es una cuestión que debe ser regulada y corresponde al campo del derecho administrativo, y es resorte exclusivo de los gobiernos locales. Bueno, hay algunas causas allí. Dijimos que la ley de responsabilidad del Estado Nacional se inclinó por esa postura, por el carácter local de la responsabilidad del Estado. Es por eso allí que un poco la discusión hoy se torna abstracta. Pero de todas formas, bueno, acá quedan algunos elementos, no quiero detenerme para no demorar, si quieren después volvemos. Argumento de la postura civil. Bueno, esto sí es importante. El artículo 1764 y 1765 establecen, bueno, el primero, que las disposiciones del capítulo 1 del título que rige allí no son aplicadas a responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Y el 1765, a consecuencia, digamos, de ello, dice que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Por lo tanto, queda claro a partir del dictado de estas normas, que hace suya la ley de responsabilidad del Estado Nacional, que obviamente la responsabilidad se regida por el derecho local. Ahora es importante decirles que la situación actual en la provincia de Buenos Aires está discutida porque no tenemos una ley federal que diga que la responsabilidad, no hay una ley, digamos, responsabilidad del Estado. Entonces, ¿qué normativa se aplica? ¿Se aplica el Código Civil o se aplica eventualmente una ley de responsabilidad del Estado Nacional? Bueno, la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín, en la causa César Carla, que está listada, del 2016, por mayoría, con los votos del doctor Echarri y la doctora Bessi, sostuvieron, a fin de resolver la procedencia de responsabilidad del Estado, que resulta aplicable por vía analógica a la Ley Nacional 26944 de responsabilidad del Estado Nacional. De todas formas, esta cuestión, el hecho de que se aplique la ley nacional, no zanja todos los problemas que puede generar. Ahí, como verán, en el punto 2, pueden suscitarse otros supuestos que no están aprendidos por una aplicación analógica de la ley nacional. Es decir, en tanto y cuanto, si bien no puede aplicarse en modo directo ni subsidiario del Código Civil y Comercial para regular y resolver las cuestiones de responsabilidad del Estado, hay cuestiones que no están alcanzadas por la ley de responsabilidad del Estado Nacional, en las cuales va a quedar abierta la analogía para aplicar otro cuerpo normativo, que sería en este caso el Código Civil. Es decir, si no tiene, insisto, si no tiene solución en la ley nacional, debería aplicar por analogía el Código Civil. Son algunos de los casos a nivel federal, porque a nivel nacional, a nivel provincial, el anteproyecto esto lo regula en algunos aspectos. A nivel nacional, estos casos que no estarían comprendidos en la ley nacional de responsabilidad del Estado y que deberían ser albergados por la aplicación analógica del Código Civil son los que están mencionados allí, los casos relativos al daño con las cosas pertenecientes al Estado, la responsabilidad del dueño de un animal si el Estado es el propietario del mismo, los daños que se provocan en el ámbito educativo, bueno, etcétera, ¿no? Los que están así mencionados. Por otro lado, vamos ahora sí con este pequeño análisis marco que hicimos respecto a la evolución de los antecedentes jurisprudenciales, normativos y legales, así ahora a tratar de lleno en lo que dice el anteproyecto de ley provincial. El artículo primero, lo tengo ahí citado, dice: esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad
les produzca los bienes o derechos de las personas. Establece que las disposiciones de esta ley son de aplicación al sector público de la provincia de Buenos Aires, que comprenden a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y también resultan de aplicación a los municipios. Bueno, acá ya tenemos toda una definición. En el caso de entes descentralizados, va a aplicar siempre y cuando ejerzan función administrativa, ya que cuando no ejerzan función administrativa, van a quedar excluidos de la ley. Y establece que la responsabilidad es objetiva y directa. Y hace una mención a la no aplicación en forma directa ni subsidiaria del capítulo 1, título 1 cuarto del Código Civil a la responsabilidad de Estado provincial y municipal. Acá me parece que hay un error de sintaxis, faltó agregar que era el libro tercero, pero bueno, se entiende la idea de todas formas. En los comentarios que podemos hacer de este artículo, que la norma coincide en esto con la ley nacional, insisto, en un 70-80% es igual a la ley nacional, y creo que en algunas cosas la mejora, creo que incluso se han receptado algunas críticas que la ley nacional tiene y se han mejorado, sin perjuicio de lo cual algunos puntos creo que también siguen siendo pasibles de alguna crítica. Ahora vamos a ir puntualmente a una de ellas. Pero en principio la norma coincide con la ley nacional y fija una posición en el sentido que la responsabilidad del Estado es local, sigue los lineamientos de Barreto, y trata de manera uniforme los supuestos de actividad o inactividad estatal. No hay distinción severa en cuanto a si la actividad que genera el daño es positiva u omisiva. Proyectos de aplicaciones a los órganos legislativos y judiciales, esto no es menor, y a los municipios. Y acá me gustaría hacer un punto o una coma y pensar si esto es correcto. Es decir, si en virtud de la autonomía que es reconocida por la Constitución Nacional a los municipios y que le ha sido vedada en la reforma constitucional provincial y no le ha sido reconocida en la Constitución provincial a los municipios, la pregunta que nos hacemos, no creo que haya una respuesta única, es si puede la provincia regular la responsabilidad de los municipios, o no deberían ser estos los que, en virtud de ser una cuestión local, deban regular el Instituto de Responsabilidad Municipal. Por supuesto que esto generaría mucho debate y lógicamente hay argumentos en un sentido y en el otro que justifican cualquiera de las dos posturas. La dispersión normativa quizás es una de ellas. Probablemente no es apropiado encontrar en un municipio una regulación muy distinta a otro, pero sí a mí me parece, más allá de la opinión, el doctor Soria dio su opinión la otra vez en la jornada, él dijo que creía no vulneraba la autonomía municipal, la regulación de una ley provincial que alcanza a los municipios. A mí me parecería, en lo personal, por ahí prudente, establecer algunos parámetros marco de principios de responsabilidad del Estado y dejar después los pormenores o algún tipo de espacio de regulatorio para que los municipios puedan regular al modo que crea más oportuno el instituto. Pero bueno, es una cuestión personal, creo que los municipios tienen la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, eventualmente se puede generar alguna discusión en torno a la constitucionalidad de este alcance que hace la ley. Bueno, obviamente que no se limita a la responsabilidad extracontractual por actividad lícita o ilícita, sino que también va a regir de manera supletoria a la responsabilidad contractual del Estado. Lo que no hace es especificar si la norma aplica a sociedades con participación estatal mayoritaria u otros sujetos que están equiparados a los entes descentralizados que hoy cumplen en funciones que son propias del Estado. La responsabilidad, bueno, dice es objetiva y directa, ya sabemos que es objetiva y directa, así que eso lo doy por descontado. Y bueno, la aplicación subsidiaria y directa impedida en el anteproyecto, al igual que en la ley nacional, no impide la aplicación analógica, es decir, asimilando al caso, que no está calificado en la norma, la aplicación del Código Civil en cuanto a supuestos no alcanzados por la norma. Es decir, no veda la aplicación analógica del Código Civil, que como vemos, sobre todo a nivel nacional, hay materias que no están reguladas en la ley nacional y que deben estar de algún modo normativamente
regulados. Y para ello tenemos el Instituto de la Analogía. Y en cuanto al artículo 3, dice: la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios, y lo dispuesto en la presente ley no impide la aplicación de sanciones combinatorias. Bueno, acá es un agregado, este último que está marcado en amarillo. El texto es igual a la nacional, a excepción de lo marcado en amarillo. Esto es, aclara una cuestión que la norma nacional no aclara y que había generado debates en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado a nivel nacional y que había generado una polémica respecto a cuál era el alcance de la prohibición de aplicar sanciones pecuniarias. Si estaba referida o no a la prohibición de fijar las treintes frente al incumplimiento. Bueno, más allá de los argumentos que se encontraban allí para entender que los astreintes eran aplicables y que en realidad lo que estaba ahí vedada era la aplicación de sanciones disuasivas como las multas, lo cierto es que la norma provincial, o que proyecta ser una norma provincial, aclara la cuestión, y lo que está refiriendo es que la aplicación de sanciones combinatorias, bien llamadas astreintes, son pasibles de ser aplicadas. Lo que está vedando es la aplicación de las multas. El artículo cuarto, cuarto, me parece que ahí, bueno, cité mal el artículo, exime la responsabilidad del Estado en determinados supuestos. Acá la norma es igual a la ley nacional y sigue la jurisprudencia de la Corte en cuanto a, es doctrina, digamos, conteste de la Corte en cuanto a que no hay responsabilidad del Estado cuando los daños derivan de casos de fuerza mayor o casos fortuitos, salvo que obviamente estén expresamente previstos en una ley como que tienen que ser asumidos por el Estado, o, por ejemplo, en los casos de regímenes contractuales, ¿no?, donde el caso fortuito y la fuerza mayor permite al contratista la posibilidad de ser compensado por el desequilibrio que esto le provoca en la ecuación económica financiera. Que de algún modo, no digo que es un tema de responsabilidad estatal, por supuesto, pero hace las veces de compensación por aplicación de lo que es el principio de igualdad, la violación del principio de igualdad. Esto es el sacrificio especial que padece el contratista cuando la ecuación económica financiera está alterada por una circunstancia ajena a las dos partes. Entonces, bueno, esos son los supuestos en los cuales de algún modo se reconoce la responsabilidad del Estado y el derecho del particular a ser compensado. Y el segundo supuesto es cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder. Después se establece que cuando el daño ha sido causado por hechos imputables conjuntamente al Estado y a la víctima, o a terceros por quien aquel no debe responder, la medida de la responsabilidad del Estado va a quedar acotada a la concurrencia en la provocación que tuvo éste en el daño. Bueno, los tres supuestos previstos en la norma, obviamente lo que se está produciendo es la ruptura del nexo causal, en forma total o parcial, donde ahí obviamente va a quedar acotada la responsabilidad del Estado en función de eso. Y obviamente esto, como dijimos, no es ninguna novedad, es acorde a la doctrina de la Corte y es semejante o igual a la previsión que establece la ley nacional. Bueno, obviamente, de más está decir que aun cuando no está prevista como una excelente responsabilidad, en los casos de falta de servicio, ¿no?, el Estado también va a quedar excluido de su responsabilidad si acredita que su actuación fue diligente, fue razonable, siguiendo para esto la doctrina que la Corte fijó para la noción de falta de servicio. Es decir, que va a exigirle al juez, obviamente, una valorización en concreto en el caso de cómo fue la actividad desplegada por la administración, teniendo en cuenta, obviamente, los tres ítems que la Corte ha definido, que es la naturaleza de la actividad, los medios que dispone la administración para llevar adelante esa actividad, y las posibilidades de prever el incidente, y bueno, me olvidaba otras cuestiones como el tiempo, el modo y lugares, y las distintas circunstancias que el juez va a tener que merituar para saber si hubo efectivamente una falta de servicio, y en ese caso, bueno, de no haberse dado uno de estos, sería también un supuesto de exclusión de responsabilidad. Y el artículo 5, y ahí vamos a los supuestos que hoy habíamos mencionado de modo genérico, cuando hablamos de la construcción jurisprudencial que la Corte había hecho de los requisitos de responsabilidad del Estado por actividad lícita e ilícita. Bueno, el artículo 5 viene un poco a traer a colación esa doctrina, y los plasma en este artículo, establece de nuevo la existencia o la necesidad de la existencia del daño cierto,
no habla de daño actual, tiene que estar debidamente acreditado y mensurable en dinero, la imputabilidad material de la actividad o inactividad del órgano estatal, la relación de causalidad adecuada, ¿sí? A diferencia de la norma nacional que establece una causalidad directa entre la actividad e inactividad del órgano y del daño cuya reparación se persigue, y la falta de servicio, que consiste en la actuación o omisión irregular por parte del Estado. Después agrega, con la finalidad de evaluar, esto es un agregado que hace la ley, que no está previsto en la ley nacional, y es importante mencionarlo, porque me parece que acá, de algún modo, abre más el juego para el reconocimiento de responsabilidad en casos de omisión. Y dice así: con la finalidad de evaluar la existencia de falta de servicio frente a un deber indeterminado, se deberá apreciar la naturaleza de la actividad, los medios con que dispone el servicio, el vínculo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño, trayendo a colación la jurisprudencia de la Corte que hacíamos mención hace un ratito en la filmina anterior. Es decir, que está hablando de una omisión por el incumplimiento de un deber indeterminado, que configura una falta de servicio. Después se refiere a la omisión, digamos, a la mera omisión. Acá me parece que hay un tanto una regulación confusa. Y si la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifique la inobservancia de un deber de actuación normativo y expreso. Esto es, si nosotros vemos los dos párrafos, parecieran ser contradictorios, o por lo menos confusos. Reunidos los presupuestos enunciados presentemente, dice, el juez dispondrá el resarcimiento de todos aquellos rubros indemnizatorios efectivamente acreditados. Aquí que este punto también me parece que contradice después la limitación que hace otro artículo del proyecto en torno al lucro cesante en materia de responsabilidad por actividad ilícita. Bueno, el artículo 5, perdón, se me fue. Perdón. Acá estamos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Los tres primeros requisitos de responsabilidad por actividad ilegítima están contestes con la doctrina de la Corte. No hay mucho para agregar. Dijimos que no define si el daño puede ser actual o futuro, solamente habla del daño cierto, por lo cual a nuestro criterio podría no ser un condicionante, podría ir, siempre y cuando se pueda acreditar o verosímilmente pueda surgir ese daño futuro, podría ser motivo de reclamo o generar responsabilidad. Teniendo en cuenta que la falta de servicio puede configurarse, como todos sabemos, por la omisión al cumplimiento de deberes expresos, determinados, derivados de lo que es llamada la competencia arreglada, como al incumplimiento de deberes indeterminados por la aplicación de principios generales del derecho, o normas que atribuyen competencias en razón del principio de la especialidad, creemos que esta distinción que hace la norma no es clara y puede generar algún tipo de interpretación contradictoria o limitativa. Por lo tanto, allí creo que hay que repensar un poco ese texto, ¿no? Después habla de la responsabilidad del Estado por actividad legítima. El artículo 6, perdón que no me equivoqué, el artículo no es 4, es el 6. Lo que pasa es que fui trayendo de la ley nacional y bueno, se mezcló. El artículo 6 dice que es requisito, bueno, acá repite el daño cierto, debidamente acreditado, mensurable en dinero, bueno, la imputabilidad material de la actividad al órgano estatal, la regulación de causalidad adecuada, no directa o inmediata o exclusiva como refiere la Nación, entre la acción del órgano y el daño cuya reparación persigue, y la ausencia de soportar el daño y el sacrificio especial con factor de atribución en la persona dañada, diferenciado, dice, del que sufre el resto de la comunidad configurado por la afectación de un derecho adquirido, habla. Bueno, acá podemos sacar algunas conclusiones de esta regulación. Bueno, entre ellas, bueno, que el daño siempre tiene que ser cierto, eso está claro, pero podemos alcanzar a daños futuros, como se dice allí, creemos que no hay una limitante en torno a eso. Y no hay una razón para exigir la actualidad del daño en la responsabilidad por actividad lícita y no en la ilícita, como lo hace la ley nacional. La ley nacional, y esto en referencia a la ley nacional, que no hace la distinción la ley del anteproyecto de ley, por eso la importancia de la mejora que introduce el anteproyecto, no hay una razón para distinguir la responsabilidad lícita y ilícita del Estado en esta cuestión, ¿no?
el daño tiene que ser cierto y actual, pero para los supuestos, no para uno sí y por uno no, como hace la ley nacional, que establece un supuesto para la responsabilidad lícita y otro para la ilícita. Y lo que es importante que en el inciso B se hace mención a la inactividad legítima. No se hace mención, perdón, a la inactividad legítima, sino la actividad legítima. Es decir, que solamente puede generar responsabilidad por actividad ilícita el ejercicio activo, no así una omisión legítima, que puede darse el caso de una omisión legítima que provoca un daño. Son extremas o eventualmente excepcionales, pero esto no quiere decir que no exista. El caso típico es los desmadres del año 2001, ¿no? Cuando el Estado, para evitar un mal mayor y generar un daño mayor con su intervención, omite actuar y permite que de algún modo se generen daños particularizados, ¿no? Por el caso, me refiero a los vandalismos que se produjeron en el año 2001, en la Argentina, en el conurbano sobre todo, en donde la provincia, la policía provincial no actuó frente a estos desmadres, porque obviamente podrían haber causado un desastre mayor. Bueno, más allá de la cuestión, puede ser, de hecho fue tratada como un supuesto de responsabilidad por actividad lícita, por omisión lícita, que generó daños en la causa Supermercados El Chivo, del año 2010, en la causa de la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín. Se la configuró, se la configuró como una actividad legítima dañosa del Estado que genera indemnización a particular. Entonces, bueno, es destacar que esa no referencia podría dejar excluida esta posibilidad. Bueno, el tercer requisito que alude a la relación de causalidad adecuada, dijimos, repito, es una distinción respecto a la regulación nacional. En el caso, bueno, es más estricta, obviamente, la regulación que hace la ley nacional. Así que, bueno, no me voy a referir, porque en realidad todos esos comentarios están referidos a la ley nacional, que es más restrictiva y que puede además darle un lugar a una situación injusta o irrazonable en caso de entender que la relación de causalidad tiene que ser exclusiva para el Estado. En cuanto al sacrificio especial, recepta los criterios de la Corte. No hay mucho más para agregar. Sabemos que la existencia del sacrificio especial es el factor de atribución para la configuración de responsabilidad estatal por su actividad lícita, que obviamente encuentra fundamentos en la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas. La norma habla de derechos, hubiese sido más aconsejable hablar de pérdida de derechos e intereses incorporados al patrimonio para no limitar el supuesto de responsabilidad estatal solamente a la alteración de derechos, sino también de intereses legítimos o intereses de tipo colectivo también. La causa Revestec, la Corte se refiere a derechos e intereses, por ende creemos que debe ser ampliada esa previsión. Y bueno, la cuestión de que el sujeto no deba soportar el daño o tener la obligación del sujeto, el deber de soportar el daño es un requisito que viene de la mano de la jurisprudencia de la Corte y de la doctrina, no hay mucho más para agregar. La referencia que hace el artículo 7, aquí, a la que la responsabilidad de Estado por actividad legítima de carácter excepcional, que en ningún caso procede de la reparación del lucro cesante. Estos son dos puntos importantes que refiere el artículo 7, que después ahora nos vamos a detener. Después refiere el artículo 7 en cuanto a la actividad legítima, que la indemnización de responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que tomen en cuenta circunstancias personales, afectivas ni ganancias hipotéticas. Hasta acá es igual a la ley nacional. La ley, el anteproyecto de ley provincial agrega, lo cual a mí me parece positivo, que sin embargo cuando se afectare la vida, la salud o la integridad física de las personas, el juez va a poder fijar prudencialmente estos rubros que excluye, debiendo explicitar las concretas razones de equidad que estuvieran acreditadas y obliguen a no dejar indemnes estos daños. Es decir, que más allá de la limitación que hace en torno a cuáles son las cuestiones que van a ser motivo de indemnización, en casos particulares y detallados en el proyecto de ley, permitiría al juez alejarse o apartarse de este criterio limitativo.
Así me parece positiva la incorporación en el anteproyecto de esta previsión. Y dice que los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan de derecho a indemnización. Bueno, esto también es un apartado a tener presente. La otra vez el doctor Pizarro, en la conferencia que estuvo también participando junto al doctor Soria, manifestó, por ejemplo, una situación en la cual puede darse un supuesto responsabilidad lícita del Estado juez, como puede ser, dijo allí, citó, un allanamiento, por ejemplo, que tuviese que, o persiguiendo a un delincuente, tienen que romper una puerta. Obviamente que la persecución de un delincuente, y bueno, requiriese un allanamiento sobre tabla, digamos, generaría un daño en particular, al propietario de la puerta, y esto es una actividad legítima del Estado, juez. Por lo tanto, al no estar incorporada, parecía estar excluida, y generaría una situación injusta, más allá si podemos considerar o no que la labor del policía en cumplimiento de una manda judicial es o no actividad jurisdiccional, o eventualmente puede ser calificada como función administrativa. Pero más allá de eso, me parece que, aun cuando puede ser totalmente excepcional, la previsión debería contemplar la posibilidad que el Estado juez pueda ocasionar daños en forma legítima. Eso me parece importante manifestar. Después aquí, yendo ahora a los comentarios de este artículo 7, creemos, como lo dice Bianchi, que no hay razón para entender que la responsabilidad por actividad lícita es excepcional. Es si causado el daño, y dado que fueren los presupuestos de actividad de responsabilidad por actividad lícita, se debería reconocerla. No es una situación excepcional. El alcance de la reparación es un tema central en todo esto, en esta cuestión. Como veremos, la norma viene a poner un coto, como lo hace la ley nacional, para el reconocimiento del lucro cesante en la responsabilidad por actividad lícita del Estado. Los límites que aplica, en definitiva, vienen no solo por equiparar la ley nacional, sino también son fruto de una doctrina, de una jurisprudencia que justificó la exclusión del lucro cesante sobre la base de la aplicación del instituto de la expropiación nacional, que ustedes saben, en la ley 21499, en el artículo 10, veda el reconocimiento del lucro cesante ocasionado por la expropiación de un bien particular. Ahora, lo cierto es que esta cuestión es discutible, fue discutida en jurisprudencia y en doctrina, no es conteste y clara, a mi criterio, la jurisprudencia de la Corte, que en algunos casos ha reconocido la responsabilidad lícita, el lucro cesante. Por lo tanto, no podemos decir que es un tema cerrado, zanjado, que no pueda exigirse el lucro cesante y que no pueda ser acreditado en una causa en concreto. Por lo tanto, la exclusión absoluta que hace la ley en este punto me parece a mí que es discutible e incluso puede ser calificada de inconstitucional. Sabemos que la expropiación, la aplicación analógica de institutos de expropiación a los supuestos responsables del Estado por actividad legítima son dos cosas distintas. No son institutos que se puedan aplicar de una manera automática, ¿no? La expropiación de un bien, como bien dijo la doctrina, conlleva la aplicación de garantías y circunstancias que garantizan un procedimiento en el cual se tutela el derecho particular afectado. No sucede, y además requiere de una ley que califique utilidad pública al bien sujeto a expropiación, es decir, que hay todo un procedimiento que requiere la Constitución para que un bien pueda ser expropiado, que exige la actividad del órgano legislativo, también del ejecutivo y judicial. Hay todo un resguardo formal a través de este procedimiento y esta calificación legal que exige la Constitución, que obviamente no están presentes al momento de generar, a través de un acto o una conducta lícita del Estado, un daño concreto a un derecho en particular. Por lo tanto, la asimilación no puede ser al punto de que se excluya el lucro cesante por ese motivo. Esa es la crítica que la doctrina ha hecho respecto a la aplicación analógica de la ley de expropiación. Entonces, la exclusión del lucro cesante, yo también me quedé pensando, y este es un aporte que por ahí me animo a hacer,
que cuál es la diferencia, más allá del factor de atribución, que en realidad el núcleo central de la diferencia entre la actividad lícita y la actividad ilícita, o la responsabilidad por actividad lícita e ilícita, es el factor de atribución, ¿no? Esencialmente. Es decir, en la ilícita hay una conducta irregular del Estado, y en la lícita no. En la lícita provoca daños, ¿en virtud de qué? De un fin público que le permite hacer esa afectación de ese derecho. Ahora bien, esa afectación es lícita, pero el daño que produce es el mismo. Es decir, a mí en lo personal me parece injusto que por el mero hecho de que se trate de un supuesto de actividad lícita se reconozca el lucro cesante y no se lo reconozca cuando la actividad es lícita, pero también produce un daño. Es decir, el fundamento constitucional que se le da a la responsabilidad del Estado en ambos supuestos, lícita o ilícita, es el mismo, que es la violación al derecho a la igualdad, al no tener que soportar una carga distintiva respecto al núcleo particularizada respecto al núcleo del pueblo, con lo cual, si los fundamentos normativos para reconocer la responsabilidad por actividad lícita y ilícita es el mismo, parecería injusto entender que el lucro cesante se puede reconocer en el supuesto de ilícita y no ilícita. La verdad no encuentro motivos, salvo que el motivo fuese aplicar un mayor reconocimiento particular de alguna manera por la conducta o el tipo de conducta irregular o regular del Estado. Actuaría así como una suerte de sanción para la administración y no como una compensación debida a un derecho vulnerado. Entonces me parece que por ese lado, que no sé si alguna vez escuché planteado la cuestión de esta manera, la distinción no importa la actividad del Estado, si es lícita o ilícita. A mi criterio, en lo personal, humildemente entiendo que el daño provocado, generado, a particular debe ser compensado de la misma manera. Y mucho más teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte no es conteste, no es pacífica. Por lo tanto, zanjar la cuestión en una ley, nacional o provincial, por blanco o negro, en esta cuestión me parece desmedida, inoportuna e incluso inconstitucional, si atendemos que surge de la Constitución un principio de reparación integral a los derechos vulnerados por parte del Estado. Con lo cual creo que este es un punto central a repensar. Bueno, saltando ahora al artículo 8, estoy haciendo un repaso de casi todos los artículos de la ley. Si se aburren, me levantan la mano, quieren intervenir, de más está decirlo y está más que bienvenido. El artículo 8 dice que el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomienda un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. Esta es la limitación que hace el artículo 8. Ahora nos podemos llevar a reflexión. La otra vez se hizo una consulta al respecto en esta jornada y me atrevo a traerla también aquí, la respuesta. Se dijo allí que esta exclusión no empece a que el Estado pueda cometer una falta de servicio en lo que tiene que ver con el control debido al ejercicio de esta función delegada al concesionario o contratista de un servicio público. Está claro que si el Estado omite controlar debidamente esta función delegada, puede ser responsabilizado también, aparte de ser responsabilizado el contratista. Eso no cabe duda. Ahora bien, yo pienso en el supuesto en el cual no sucede eso. El Estado puede ser excluido de responsabilidad en todos los casos, de la modo que lo hace el artículo 8, teniendo en cuenta que el contratista puede carecer de recursos, puede insolventarse, puede desaparecer o lo que fuese. ¿El Estado no debería también ser responsable en forma subsidiaria frente a estos supuestos? Bueno, la pregunta está hecha y la respuesta, que el artículo 8 pareciera excluir también esta posibilidad o no prever. Entonces allí entendemos que esto también tendría que tener algún giro, ya que, el supuesto este no estaría previsto. Más allá de la excepcionalidad, digamos, de esta situación. En cuanto al artículo 11, ya yendo un poco para el final, ahí lo cito, establece un régimen, es interesante, este artículo 11. Ustedes saben que la administración muchas veces, nos ha pasado cuando formamos parte de la misma, en mi caso a nivel municipal, había casos en los cuales la responsabilidad de la administración era clara, pero sea administrativa, pese a los reclamos instaurados por los particulares,
la administración los rechazaba, sabiendo que después eso ocasionaba un juicio, un cargo para el particular que tenía que acudir a un abogado, iniciar un pleito, un recargo de tareas a los jueces, sabiendo que un juicio perdido, sabiendo que eso iba a generar más daños a la administración, porque obviamente esto iba a generar la aplicación de intereses, actualizaciones, y obviamente costas y costes, con lo cual muchas veces la administración provincial, municipal, estaba atada de manos frente a estos reclamos de daños derivados muchas veces, no sé, de caída de árboles, choques, etcétera, reclamos de montos menores, que eran inviables también para encontrar una autorización del Consejo Deliberante o legislativa para arreglar o convenir una indemnización justa y evitar el juicio, generaban todos estos problemas. Entonces me parece acertada la inclusión en el artículo ¿Hola? ¿Se Ahora cortó? ahora se escucha bien. Vamos bien, si hay alguna cuestión que quieran o consideran que ya están aburridos, me levantan la mano, lo discutimos, no es la idea seguir avanzando sin que eso suceda, ¿eh? Bueno, mientras tanto avanzamos, no nos faltan muchos artículos. El artículo 11, entonces, decíamos, es importante porque reconoce esta posibilidad. Obviamente está limitada en cuanto al valor de reposición que puede hacer la administración, a 5 sueldos básicos del personal administrativo. Bueno, a mí me parece interesante la cuestión y la veo como algo positivo. Realmente la veo como algo positivo, más allá después si en la práctica esto tiene vigencia o la administración se anima a, bueno, a reconocer la responsabilidad, ¿no? Perdón, acá, esperen que se me acabó el... Quiero retroceder y no me aparece el cursor. Ahí. Bueno, este es el artículo 11. El artículo 12 establece el plazo para demandar al Estado, el plazo de prescripción. En esto es bastante similar a la ley nacional. Establece un plazo de 3 años para responsabilidad extracontractual, computados a partir de la verificación del daño desde que la acción esté expedita. El plazo coincide con el artículo 2561 del Código Civil y Comercial. Prevé 2 momentos, dijimos entonces, la verificación del daño o que la acción esté expedita, que claramente pueden diferir. Es importante acá, porque acá lo que está permitiendo la ley o el anteproyecto es la posibilidad de que, bueno, ahora vamos a ver, la necesidad en realidad de darle lugar a la necesidad de interponer la pretensión anulatoria, que es un presupuesto de responsabilidad por actividad ilícita, extracontractual. Entonces acá lo que está diciendo es que el plazo de prescripción va a correr una vez que se encuentre firme esa sentencia. Esto viene a colación también con lo que dice el Código Contencioso Administrativo, que también establece esto, en el artículo 20. La ley nacional establece en el artículo 8 que el interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de acto administrativo de alcance individual o práctico o general, o la de inconstitucionalidad, o después de finalizar el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sigue de fundamento. Bueno, esto lo hace la ley en forma expresa, la ley nacional, la ley provincial un poco más limitadamente, pero también establece este condicionamiento previo, y va de la mano con la doctrina de la Corte, en la famosa causa Alcántara de Díaz Colodrero, que determinó la accesoriedad de la pretensión resarcitoria a la pretensión anulatoria contra los actos que hayan generado la responsabilidad por actividad ilícita.
El artículo 20, como dijimos, del Código Contencioso Administrativo Provincial contiene una previsión similar, y la causa no hace referencias a la interrupción de la prescripción, el artículo 20 del Código, en cuanto a esta cuestión, pero sí lo hizo la Corte en el caso Chakers. La Corte de la Provincia dijo que el plazo de prescripción que interrumpido por la interposición de la demanda anulatoria que forma parte o es presupuesto, digamos, de la demanda resarcitoria frente a una actividad ilegítima derivada de un acto administrativo particular o general. Bueno, obviamente que esta prescripción corre a partir de la sentencia firme, ¿no?, que declara la legitimidad del acto. El artículo 13 dice la actividad o inactividad de los... No, esto de los las a mí me confunde, perdón, pero me modifica la lectura y no me gusta y me confunde. La actividad o inactividad de los funcionarios, agentes públicos en ejercicio de sus funciones, por no cumplir de una manera irregular, sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hace responsables de daños que causen. Y dice allí que la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los 3 años. Bueno, la ley nacional le agrega que la acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes también prescribe a los 3 años de la sentencia firme que estableció la indemnización. Bueno, esto es importante porque la ley provincial no lo dice. Podría quedar incluida en la previsión que habla allí de la pretensión resarcitoria contra el funcionario, pero me parece que no estaría de más hablar de la acción de repetición. Entonces, bueno, no, claramente no hay mucho para decir el artículo 13, más allá de esto, que es obviamente un acierto de la ley, disponer la responsabilidad del funcionario, que alguna vez esperemos se haga efectiva, ¿no? Por cumplir de una manera irregular sus funciones, que obviamente esta responsabilidad no va a afectar a la responsabilidad del Estado, pues ella encuentra fundamentos también de una manera independiente a través de la teoría del órgano, como dijimos hoy. Y bueno, lo dijimos recién, que el plazo de prescripción, que es similar o igual al que prevé para la acción contra el Estado, sí debería estar previsto también para la acción de repetición que el Estado tiene contra la falta que incurre el funcionario. Digo, para evitar cualquier interpretación distinta en torno a ello. Y el artículo 14 dice que la responsabilidad contractual se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia, se aplicará en forma supletoria esta ley, y las disposiciones de la presente ley no serán aplicables al Estado en su carácter de empleador. Bueno, aquí es igual a la referencia que hace la ley nacional, pero como sabemos, no existe ni a nivel provincial ni a nivel nacional un régimen de responsabilidad contractual, perdón, a nivel provincial un régimen, a nivel nacional, repito, no existe a nivel provincial ni nacional un régimen de responsabilidad contractual del Estado. No hay un régimen uniforme que regule la responsabilidad contractual del Estado. Sí hay, obviamente, leyes especiales que reconocen responsabilidad en distintos supuestos, pero no hay un régimen uniforme. La jurisprudencia de la Corte, como dice allí, ha recogido principios aplicables del derecho común que se adaptan por la aplicación analógica al derecho público. Por lo tanto, siempre va a haber que acudirse al régimen previsto en el Código Civil de manera lógica, ¿no? Porque esto no está prohibido en el proyecto, en lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual. En cuanto a la referencia a que el Estado no serán aplicables las disposiciones de esta ley en su carácter de empleador, bueno, en definitiva, aplica la ley de riesgo de trabajo cuando el Estado es empleador, y se apunta en la referencia que hace la ley a excluir al contrato de empleo público la aplicación de la ley de responsabilidad del Estado. Es decir, que todo lo que es referente al régimen del Estado como empleador no va a ser de aplicación directa ni indirecta el régimen de responsabilidad del Estado provincial, que obviamente es más estricta en materia de responsabilidad que establece que la regulación que hace el Código Civil. Así que bueno, estos son los aspectos en general. Creo que no quedó muchos artículos por fuera, quizás alguno que tiene que ver con los bienes del dominio público, que hace una regulación específica allí también el proyecto de ley, pero creo que en líneas generales los temas vertebrales y por ahí más discutidos o que pueden generar mayor crítica
de este anteproyecto fueron expuestos. Insisto, algunos son muy destacados, como el tema del lucro cesante. Ahí yo creo que la labor de esta subcomisión, la cual tengo el honor también de presidir, va a tener mucho para hacer. Y obviamente será importante también la labor que haga el legislador y el Poder Ejecutivo respecto de estos comentarios o de estos informes o sugerencias de modificación que se hace desde la colegiatura. Así que bueno, nada, les dejo la palabra, agradecerles nuevamente y especialmente al doctor García Rajo por la invitación, y quedamos a la espera de cualquier consulta o sugerencia o lo que quieran hacer. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, Perfecto. bueno, en principio quiero agradecerle la muy prolija exposición que nos brindó Diego, muy prolija, muy trabajada, muy estudiada, queda muy claro cuál es su pensamiento, y creo que va a ser un muy valioso aporte a la comisión que se ha conformado y que yo también integro en la provincia para aportar, bueno, en fin, nuestras observaciones. Quiero pedir disculpas porque omití, tal vez llevado por el influjo del matriarcado que les comentaba, que nos gobierna, omití agradecer y destacar la presencia de nuestro vicepresidente, el doctor Marcelo Pérez, a quien le agradezco especialmente, querido Marcelo, que estés presente. Y si no le parece mal a nuestro expositor, si no le parece mal a Diego, teniendo la suerte de contar con una destacadísima jurista, eso lo habíamos hablado ya con él, española, la doctora María Soledad Santana Herrera, que es doctora en leyes por Canarias, por Bolonia, es investigadora principal en diversas universidades de Europa y demás. Bueno, como no siempre tenemos esta oportunidad, quisiera que nuestro orador entablara con ella algún tipo de diálogo, porque a él le corresponde, él es el protagonista hoy, con la doctora Herrera respecto de su brillante exposición. Diego. Yo por el contrario, Eduardo, te agradezco muchísimo las palabras y bueno, a todos, a la doctora Santana, realmente agradecerle también que se haya tomado el tiempo junto con todos los demás para escucharme, y invitarla a ella especialmente, y bueno, y obviamente a todos a discutir y preguntarle a la doctora Santana que nos cuente un poco su experiencia allá en España, que bueno, y que seguramente será muy enriquecedora para nosotros que estamos recién iniciándonos en la regulación de un instituto tan importante como este, ¿no? Muchas gracias al doctor Eduardo García Rajo por su presentación hacia mi persona. Muchas gracias al doctor Diego Isabela por estar abierto. La situación la situación en España antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, pues se regía más bien todo a nivel nacional, por lo cual la responsabilidad extracontractual del Estado pues estaba bien estructurada conforme a toda la doctrina establecida desde los orígenes de la democracia en España, que fue forjada eh, antes de que naciera la democracia española por muchos constitucionalistas y administrativistas en el silencio, como pudo ser don Eduardo García Enterría.
cuyas influencias siguen siendo a día de hoy. La cuestión ahora es problemática, puesto que España forma parte de la Unión Europea y, por tanto, con el Tratado de Lisboa, todos los Estados miembros han asumido compromisos mayores. Y, por tanto, sucede que ya no hay casi competencias soberanas. Las competencias soberanas pueden ser el estado de alarma, excepción, sitio, pero aún así pueden haber interferencias del derecho de la Unión Europea y otras muy pocas, como por ejemplo el IRPF, pero a la vez muchas veces transversalmente se vincula con competencias de la cedidas a la Unión. ¿Qué sucede en el ámbito de la responsabilidad extracontractual? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea a día de hoy no tiene muy claro cómo gestionar todas estas cuestiones. Por tanto, es decir, desde los tratados de París y de Roma estaba el recurso por responsabilidad contractual y por responsabilidad extracontractual. ¿Qué origina a día de hoy? La responsabilidad contractual se lleva en el ámbito del derecho privado porque son los problemas entre los funcionarios públicos de la Comisión Europea o del Consejo, etc. Y la Carta introduce el artículo 41, Derecho a la buena administración, en la cual se comprende muchas garantías de defensa. Lo que el título es un principio, pero las garantías procedimentales son propias más del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la propia Carta. ¿Qué sucede en el ámbito administrativo europeo? Que en primer lugar no hay un proceso de codificación. Hay una serie de propuestas del Parlamento Europeo concebidas como normas de soft law que contiene más o menos todas las tradiciones propias comunes de los Estados miembros en materia de responsabilidad extracontractual y en todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo y a los derechos de defensa, pero no sea, aparte de eso, hay muchísima normativa, muchos reglamentos, muchas decisiones, muchas directivas que no se ha codificado por materia. Es decir, no hay una codificación sectorial. ¿Qué sucede en el ámbito administrativo? Sucede que muchas veces el poder público de la Unión Europea legisla, adopta un acto jurídico vinculante, como puede ser una decisión individual. Una decisión individual que está enmascarada bajo un reglamento. Entonces, ese reglamento afecta al ciudadano y solamente el ciudadano puede ir por la vía nacional para impugnarlo en el caso de que se vea en medio de un procedimiento jurisdiccional. Y a partir de ahí, alegar el daño ocasionado. ¿Qué sucede? Que normalmente hasta antes se decía que, bueno, que la responsabilidad causada por los poderes públicos de la Unión y los Estados miembros se dirigiera directamente hacia el Tribunal de Justicia. Ahora, cuando se considera que el acto es imputable a una omisión o a una falta de mala transposición del propio Estado, hace recaer todo sobre la vía nacional y por tanto el Estado es el sujeto responsable. Los jueces tienen que seguir un procedimiento de forma que tienen que interponer una cuestión prejudicial, lo cual muchas veces se suelen negar. Entonces, en ese momento, el ciudadano pues puede
recurrir ante una denuncia a la Comisión Europea, pero a lo mejor la Comisión Europea no lo acepta y por tanto tiene que dirigirse a través de un recurso por responsabilidad extracontractual cumpliendo unos plazos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si ha existido o no un daño, lo cual es, desde el punto de vista nacional, es un entresijo que al final mayoritariamente cae en la nada. En otras ocasiones, cuando la decisión es individual, pero muchas veces está amparada ante normas abstractas o no tiene destinatario concreto, sobre todo ahora que se han incorporado unas decisiones llamadas decisiones generales que habían nacido con el Tratado de la SECA de carácter eminentemente administrativo. Lo que sucede es que puede interponer el recurso de anulación y el Tribunal de Justicia determinar si eso es un acto administrativo o es un acto normativo. Si es un acto administrativo que afecta a la esfera individual, entonces el recurso de anulación se puede intercalar con el recurso por responsabilidad extracontractual. Pero si es un acto normativo, entonces ya el sujeto caduca la acción, puesto que la facultad para interponer ese recurso de anulación por un acto normativo por violación del derecho de la Unión o porque el derecho de la Unión está causando daño sobre los valores, sobre la identidad constitucional del Estado, ¿no? Son los poderes públicos estatales. Es decir, hay un entramado, un lío que no se aclara del todo, puesto que muchas veces se toman tanto los reglamentos como las decisiones en las cuales se hacen con carácter general, pero realmente están afectando individualmente a un grupo o a un conjunto de destinatarios concretos. Y los propios estados nacionales, particularmente España, si bien desde Argentina creen que estamos en una de las mejores situaciones, no es así. Por cuestiones de política económica, niegan recurrir ante la Unión Europea y por tanto niegan plantear la cuestión prejudicial y llegar hasta el final. ¿Qué sucede? Que el ciudadano tendría que agotar todas las vías hasta llegar al Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional dice que no, entonces recurrir a ahora a una nueva garantía institucional, que es el recurso de queja ante la Comisión Europea. Pero la Comisión Europea también responde por intereses políticos y puede dejarlo parado. Entonces hay un plazo de prescripción de 2 meses desde que se interpone y no contesta, para que el individuo se pueda dirigir directamente en responsabilidad extracontractual, ya no solo contra el Estado español o contra el Estado italiano, sino también contra la propia omisión de la Comisión, lo que a la vez genera que pueda haber una responsabilidad solidaria y por tanto tenga que pagar el daño causado ambas, o bien recaiga las costas sobre el Estado miembro. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Sí, la cuestión también está que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lava las manos, pero ya también se está implicando en que se cumplan todas las garantías debidas, dado que
los derechos nacionales ya no son derechos nacionales en sentido puro. Son derechos que proceden de implantación y por tanto se convierten en derecho nacional y por tanto el tribunal empieza a establecer una serie de sanciones hacia los propios Estados miembros, a pesar de que la Unión no está adherida al convenio. Hay un conflicto, hay un caos y parece que la situación va a seguir manteniéndose así por bastante tiempo, puesto que en la nueva Convención sobre el futuro de Europa solamente se está centrando en cuestiones muy efímeras, pero no se está centrando en lo que es la cuestión de los recursos jurisdiccionales de la Unión, que son muy escasos para el individuo, y intenta recaer todo sobre los propios órganos nacionales, sobre la administración nacional y los órganos jurisdiccionales nacionales, y depende de la situación política y económica de cada país. Por lo cual estamos casi en la misma situación que ustedes. Muy bien, bueno, muchas gracias, María Soledad, por darnos este pantallazo. No sé si hay alguna otra pregunta para Lo nuestro... único que me disculpen porque me pasé, llegué ayer de Madrid, estuve en el aeropuerto, salí a las 7 de la mañana, estuve en el aeropuerto todo el día, me levanté hoy con el reloj madrileño y estaba ahí encima la wifi, no se había estropeado, menos mal que puedo estar en casa, se solucionó todo y estoy todavía que la vuelta de la península a las islas cambia todo un poco el reloj y estoy a lo mejor un poco atontada, ¿no? Bueno, pero ya tendremos oportunidad seguramente el año próximo de tenerte con una disertación más amplia y sobre algún tema de interés administrativo. Yo te agradezco mucho tu participación. Y no sé si hay alguna otra pregunta o inquietud para nuestro expositor. Bueno, ha sido muy claro, Diego, evidentemente. Antes de pasar a una presentación especial que quiero hacer, un pequeño aviso parroquial. El 5 de noviembre vamos a culminar nuestro ciclo anual en el Instituto de Derecho Administrativo con una clase magistral del doctor Juan Carlos Casañe sobre un tema que creo yo que va a ser su legado, el principialismo y el neoconstitucionalismo, para lo cual están todos invitados. Y ahora sí, estando presente nuestra querida presidenta, la doctora María Victoria Lorences, corresponde, y así lo hago, le cedo la palabra a ella. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo acá a saludar antes que termine la charla. Yo siempre digo, cada vez que me sumo antes de que termine una charla, digo como lo haría en el colegio cuando lo hacemos presencialmente. Bueno, pero en este caso es de esta manera y es virtual. Diego, quería agradecerte especialmente el habernos dado la oportunidad de escucharte, de exponer en nuestro colegio. Todos saben que Diego es vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de San Isidro y que realmente es un colegio amigo y es un colegio que trabaja muchísimo en el área académica, así que estamos sumamente encantados de que hayas podido estar acá. Eduardo, gracias por organizar las jornadas, y María Soledad estaba al tanto de tus viajes. Tenemos que decir que, bueno, que envidiamos esa posibilidad. Hablábamos con Eduardo más temprano, envidiamos esa posibilidad de viajar, de llenarse de conocimientos, de transmitir los conocimientos por distintos lugares, y agradecemos realmente tu aporte en esta exposición, en este momento que es fundamental para nosotros, porque el estudio de este anteproyecto, el de responsabilidad del Estado,
como lo es el estudio de los otros anteproyectos, de los otros 3 anteproyectos que están en danza y que fueron presentados por el Ejecutivo, nos abre una puerta enorme. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos encontrar cosas que nos gusten más y algunas que no nos gusten tanto, pero realmente lo que yo celebro es la posibilidad de debatir, la posibilidad de intercambiar ideas, la posibilidad de reflexionar y la posibilidad de encontrar y dinamizar estos ámbitos de estudio, estos ámbitos de encuentro, estos ámbitos de reflexión de alguna manera, para que de todos nosotros salga una mejor propuesta. Yo quiero hacer hincapié y quiero agradecerle a todos los que están presentes, a todos los colegas, tanto de nuestro colegio como del resto de los colegios que nos están visitando y que escucharon esta charla, y decirles que en realidad para nosotros la participación colegial en este tipo de procesos es fundamental, y la participación colegial unida y hermanada de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con nuestras distintas realidades, con nuestras características peculiares, pero que cada uno y todos juntos podamos llegar a un acuerdo como se está haciendo en el estudio de cada uno de los anteproyectos, y en este caso el de responsabilidad del Estado es más que fundamental. Muchas veces cuando hay quienes se preguntan o cuando empiezan los primeros nobles y jóvenes abogados, María Soledad, a transitar los caminos del ejercicio de la abogacía en nuestro país, que a veces se hacen tan duros y tan difíciles, tenemos que explicarles el significado de la colegiación y el significado de pertenecer a los colegios de abogados y para qué sirve y cómo lo pueden aprovechar, y creo que este tipo de procesos y este tipo de encuentros colectivos son los que nos ayudan a explicar la importancia de la colegiación, de la abogacía, de la colegiación en la provincia de Buenos Aires. Creo que celebro y creo que este es el camino que tenemos que transitar y recorrer. Ahora nos queda analizar cada una de las cuestiones, aportar, por favor, a cada uno de ustedes, a cada uno de los que presenció esta charla, aportar su propio criterio y sus propias ideas a esto para hacer de este anteproyecto algo mejor. Me tocó estar el 30 de, Diego por ahí me va a refrescar si no es así la fecha, el 30 de septiembre en el Colegio de San Isidro, que estuvimos en una charla que se hizo en función del estudio del código, y esta es nuestra primera charla para afuera, no para adentro, porque el instituto está trabajando y mucho, pero sí para afuera, sobre el estudio del anteproyecto, y creo que van a ser una serie de charlas muy enriquecedoras y que van a aportar mucho en este colegio y en los colegios vecinos. Así que felicitarlos, agradecerles y ponerme siempre a disposición de cada uno de ustedes. Gracias Eduardo, gracias María Soledad, gracias Diego, gracias a todos los presentes y por supuesto al área académica que trabaja en la organización de cada una de estas charlas. De corazón, espero que la próxima vez nos veamos de manera presencial, estoy segura que así será. De todas formas, Victoria, déjame darles las felicitaciones a todos ustedes, puesto que están Argentina a través del doctor García Rajo, dando toda su fuerza y su ímpetu para alcanzar una estabilidad democrática tal cual hicieron los padres constituyentes de nuestra Constitución antes y después. Tristemente, las cosas han decaído en este país. Hay también en otros países de la Unión Europea, hay una fuerte crisis institucional a nivel europeo y estamos casi entre alfileres, por lo cual los felicito a todos ustedes y ojalá España en particular llegue a alcanzar de nuevo esos niveles académicos. No digo que no todos, hay una minoría que sí, pero hay una gran mayoría que lo que se dedica es a hacer política del derecho. En ese sentido, les felicito por
construir la base y por querer forjar una buena estabilidad democrática que ojalá la consoliden por años y acabe la dictadura. Muchas gracias, María Soledad. La verdad que escucharte es un placer, y cuando uno a veces piensa y lo cotidiano y los avatares propios de todos los días nos llevan a veces a pensar mal y a decir cuánto nos falta. Escucharte a vos que desde afuera ves todo lo que estamos haciendo por construir esto que vos tanto reivindicás, realmente es muy importante. Yo estoy segura que allá también van a hacer y están haciendo un gran trabajo, y seguro todo saldrá adelante. María Soledad, Bueno, a disposición, nuestro colegio se honra en tenerte como invitada siempre. Diego, por supuesto, nuevamente, las puertas abiertas de nuestra casa. Ya te lo dice Eduardo permanentemente, pero bueno, ahora me gusta repetirlo yo. Tomo las palabras de Eduardo y las repito. Te agradezco yo a vos por tus palabras, por tus lindas palabras para con el colegio que tanto quiero, que es San Isidro. Y bueno, nada, agradecerte muchísimo tu presencia, a Eduardo, que estuvo tan gentil en invitarme y honrarme con esta posibilidad, a la doctora, bueno, Herrera, a todos los que han estado más de 2 horas ya escuchando, así que muy, muy agradecido. Y siempre estamos a disposición y celebro las palabras que os mencionaste, que comparto plenamente. Seguiremos trabajando juntos todos, entonces, ese es el objetivo. Gracias, muchísimas gracias a todos. Un placer.